propósito de lo que está pasando en Afganistán, que hemos estado viendo los medios de comunicación con mucha información al respecto de la toma del gobierno por parte de los talibán, vamos a hacer este video para poder entender qué es lo que pasa en Afganistán, qué es lo que pasa en ese territorio, porque es que los talibán llegaron al poder, qué es lo que hacía el ejército estadounidense en ese lugar. Y bueno, para poder entender qué es lo que pasa en el mundo y para poder entender qué es lo que pasa en Afganistán, vamos a utilizar estas herramientas que ya conocen de escritorio internacional. En primer lugar, nuestra línea de tiempo, que vamos, como saben, describiendo cronológicamente. Estamos en el día de hoy, en la semana de hoy, en el presente. De aquí nos vamos a ir para atrás. Aquí vamos viendo en cada casilla, como saben, cuál es la conformación de los acontecimientos de forma cronológica. Nos vamos a ir para atrás hasta hasta finales del siglo pasado, 1978 aproximadamente, y ahí nos vamos a vincular con esta otra herramienta que ya conocen, que es nuestro curso para entender lo que pasa en el mundo. Y en el curso tenemos un capítulo que es el capítulo de Europa en la posguerra. Y en Europa en la posguerra vemos cómo es que se va desintegrando el sistema socialista. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial tenemos esta Guerra Fría que se desarrolló en todo el mundo y que se basa en el enfrentamiento entre estos dos sistemas político-económicos, que es el socialismo y el capitalismo, y se buscaba cada uno de estos bandos, representado el capitalismo por Estados Unidos y el socialismo por la URSS, buscaban países que se adaptaran, que se adecuaran a estas situaciones, y la Guerra Fría implicó el apoyo a las milicias y a grupos en oposición, dependiendo del gobierno que estuviera en el presente, ¿no? Que estuviera vigente en ese momento. Entonces, vamos a hacer esa regresión con esta parte de nuestro curso. Como decíamos, veníamos en Europa, bueno, en la Europa de la posguerra. Aquí un poquito antes vemos la Revolución de los Claveles en 1974. Y como vamos de forma cronológica, ya aquí en 1978 se atraviesa el golpe de Estado, que vamos a explicar ahorita. Y vamos a partir de aquí para poder entender y vincular nuestra herramienta. Y la siguiente que tenemos, la otra herramienta que también vamos a utilizar, es esta línea de tiempo de cada uno de los países, que ya saben que en escritorio internacional tenemos una línea de tiempo individual, que es con la que estamos también dándole seguimiento a los acontecimientos. En este caso vamos a ver la de Afganistán. Acuérdense que el fondo de color verde, los colores de escritorio internacional, todos los países de color verde son países de Medio Oriente y de Medio Oriente extendido. Y vamos a poder diferenciar esta línea de tiempo de acontecimientos de lo que ha ido sucediendo en Afganistán estos últimos días por medio de escritorio internacional. Bueno, aquí ya estamos ubicados en el pasado, en 1978, como dijimos, aquí en el curso para entender lo que pasa. Aquí este es línea de tiempo de Afganistán, y la línea de tiempo general, que es, bueno, la de escritorio internacional, pero ahorita la vamos a revisar. Vamos a hacer unas excepciones primero, importantes, que tienen que ver con la conformación de Afganistán. Así como está Afganistán, está compuesto por varias minorías de varios grupos étnicos distintos, como son los pashtun, por ejemplo, son unos. Los pashtunes son los que han ostentado el poder desde que Estados Unidos se los delegó, digamos, o les favoreció para que ellos se quedaran con el poder. Sin embargo, hay otras minorías como los hazara, los baluchíes, nuristanes, tayikos, uzbecos. Todo este grupo de personajes o de grupos más pequeños son diferentes etnias. Todas son islámicas, todas son musulmanas, todas son sunitas. Y bueno, ahí varía mucho la interpretación de todo de la perspectiva islámica en este sentido. Pero bueno, está compuesto la sociedad afgana por este tipo de minorías, ¿no? No es una conformidad, una unidad total. Esto es importante en el marco de la guerra. Acuérdense que ya dijimos que estábamos en el marco de la Guerra Fría. En 1978 todavía se peleaba Estados Unidos y la URSS por tener un mayor territorio, mayor control, mayores aliados y mayor armamento, ¿no? Que es precisamente esta cuestión de la Guerra Fría. Y Afganistán está en el centro de esta disputa en ese momento. Entonces el gobierno de Afganistán
no puede más que irse de un lado o al otro, ¿no? O sea, o se vuelve parte capitalista o a favor del socialismo, aunque había una tercera vía, ¿no? Acuérdense que también había un grupo de países no alineados que estaban también teniendo su propio desarrollo político, económico, social, etcétera, del cual no vamos a hablar ahorita. Pero en términos generales, o uno era aliado del socialismo o era aliado del capitalismo. Entonces, en este caso, el gobierno de Afganistán de esta época, de 1978, era todo lo contrario, ¿no? Era un gobierno que estaba siendo más apegado a la izquierda, al comunismo de izquierda, pero que también quería modernizar al mismo tiempo Afganistán y quería hacer desarrollo industrial, quería hacer desarrollo de las carreteras, de la infraestructura en Afganistán, y eso era con base en un sistema capitalista que permitiera inversiones extranjeras. Entonces, a pesar de ser un gobierno de izquierda, tenía algunos coqueteos con la derecha, con el capitalismo, y bueno, esto provocaba la sensación de inestabilidad por parte de la URSS, que es quien había estado patrocinando, que había estado muy de cerca con Afganistán hasta ese momento. En esa inestabilidad definida de la política de Afganistán, bueno, hay un golpe de Estado. El golpe de Estado lo organiza el partido Parcham, que es el Partido Democrático Afgano, Popular Afgano, que es un partido que estaba cercano a la Unión Soviética, cercano al socialismo, aunque el socialismo no aprobó el golpe. Entonces se da el golpe de Estado, matan a Mohamed Daoud Khan. Aquí por eso tenemos las balitas para indicar que lo asesinan, y se instaura una nueva República Democrática de Afganistán, que es el nuevo nombre del país después del golpe de Estado, y va a quedar como presidente el 30 de abril de 1978 Nur Mohammad Taraki, que es, como dijimos, un personaje que está cercano a la Unión Soviética. Tiene una buena relación con Leonid Brezhnev, que es el dirigente de la URSS en ese momento, y tienen evidentemente un discurso socialista, un discurso que va en contra de la religión, que es ateo, y eso evidentemente pone de forma automática en contra de los grupos que viven en Afganistán, en estos grupos sunitas, islámicos sunitas, como decíamos, que no quieren obviamente una imposición exterior, extranjera, en este caso de la URSS, y mucho menos quieren que se erradique la religión, ¿no? Eso es lo que tienen en contra desde el principio. La URSS quiere impedir la construcción de un Estado islámico, como ya existía en Irán, y los islámicos pues lo que quieren es quitarse este yugo de la influencia del socialismo, que no les permite la religión, en una realidad en donde la mayoría de los afganos, independientemente del grupo al que pertenecieran, tienen una realidad rural, tienen una economía feudal, la sociedad de clanes es la forma en la que se organizan. Y bueno, van a pelear en contra precisamente de este concepto del ateísmo que trae el socialismo a consecuencia de su ideología. Hay dentro del mismo gobierno una lucha por el poder entre los líderes de este gobierno. El gobierno, como ya dijimos, es un gobierno de izquierda. En principio es un gobierno socialista, pero entre el presidente y el vicepresidente, el presidente Nur Taraki y el vicepresidente ministro Hafizullah Amin, tienen estas diferencias, ¿no? Por un lado, Taraki pidió apoyo a la URSS para poder enfrentar a estos grupos de mujahidines, como dijimos, que estaban creando caos y que estaban en contra del sistema socialista y que estaban luchando también a favor de un nacionalismo afgano para poder retirar el ejército de la URSS, que ya estaba entrando en Afganistán para dar el apoyo. Y por otro lado, el vicepresidente Amin tenía vínculos con la CIA. Acuérdense que en todo este marco de la Guerra Fría lo que buscaba cada una de las potencias era desestabilizar a los gobiernos que estuvieran en la oposición a su régimen, a su sistema. Por ejemplo, en este caso, si había un sistema socialista o de corte socialista en Afganistán,
Estados Unidos iba a buscar apoyar a grupos que estuvieran, que fueran opuestos a este sistema dentro de Afganistán para lograr finalmente un derrocamiento y un establecimiento de un gobierno a favor del capitalismo, que es un gobierno republicano, es un gobierno democrático, ¿no? Con estos valores occidentales, y que además estuviera abierto al capitalismo para que Estados Unidos, en términos muy generales, pudiera invertir y pues apoderarse del mercado, ¿no? en estos países. Entonces, en este caso, los vínculos de la CIA buscaban que Amin se quedara en el poder y pudiera finalmente establecer un gobierno considerado un gobierno títere, ¿no? Como lo hemos escuchado que se llama, cuando Estados Unidos también apoya a este grupo guerrillero o este grupo político y logran el poder. Este poder no se reconoce como un poder legítimo, sino como un poder títere dictado desde Washington, desde Estados Unidos, las políticas principales, y por lo tanto es deslegitimizado por parte del pueblo, ¿no? Entonces, en este caso, están en una disputa entre el mismo poder. Y por otro lado, como decíamos, los mujahidines, que son estos combatientes del Islam, los que luchan en contra de o en la Guerra Santa, mejor dicho, en la Guerra Santa que se desarrolla en contra de los infieles, que en este caso los infieles vienen siendo los rusos, ¿no? Los comunistas como tal. Entonces, están estas tres facciones del poder que se están disputando precisamente el poder, ¿no? Y va a haber el asesinato del presidente en octubre de 1979. Hay muchas teorías acerca de su asesinato. Es un magnicidio que no se terminó de aclarar nunca. Y esto va a dar pauta a que el gobierno, el nuevo gobierno, pueda estar a favor ya sea o del socialismo o del comunismo. Para finales del año, en diciembre de 1979, ya la URSS estaba perdiendo mucha influencia y el control de la zona, y entonces se lanza la Operación Tormenta 333. Ya no nada más es la avanzada, sino que ahora sí hay una gran invasión a Afganistán. 55,000 soldados soviéticos son aplazados en tan solo 6 días. Y este grupo de élite que también se envía, cometen el asesinato del presidente Amin, que ya dijimos que tenía vínculos con la CIA. Y para la URSS eso era muy peligroso, ¿no? Entonces, en esta operación va a terminar asesinado el presidente Amin, y en su lugar va a quedar este presidente Babrak Karmal, quien está respaldado por las fuerzas de la Unión Soviética, de la URSS, y que va a enfrentar a la resistencia, que en realidad ya no va a ser política, porque los políticos quedaron muy mal parados después del asesinato del presidente, y con el apoyo del ejército, la oposición real va a estar ya enfocada en estos mujahidines, que son estos grupos que todavía no están totalmente organizados, pero que sí tienen muy en claro que no quieren al ejército soviético en su casa, y que, como dijimos, Estados Unidos ya empieza a apoyar a partir de ahorita a estos grupos para que empiecen a fortalecerse y puedan realmente representar un peligro o una amenaza que realmente pueda derrocar a este gobierno títere, ¿no? Por parte de la URSS. Y bueno, Estados Unidos también comete sanciones económicas en ese momento, trata de defenderse de alguna manera, y también, bueno, cabe mencionar que hay un boicot a los Juegos Olímpicos que se celebraron en Moscú en ese año, y Estados Unidos no participa. Acuérdense que ya dijimos que el soft power o los Juegos Olímpicos son parte de este soft power, que también es muy importante para determinar la realidad internacional. Para principios de la década de 1980, el modelo soviético ya no estaba creciendo, ya se había agotado todo el modelo. Y los gobernadores, Brezhnev ya no le daba el impulso que le habían dado desde antes, con esta perspectiva del socialismo y del comunismo. Pierde su impulso, se agota el modelo, y además Brezhnev va a morir en 1982 a los 77 años, seguido de varios dirigentes que también van a morir a los pocos años. Van a ser varios los presidentes del Partido Socialista que van a encabezar el gobierno, y finalmente no se va a poder levantar, ¿no? La economía de la Unión Soviética
como sabemos, es socialista, es capitalista y estaba centralizada, estaba dirigida a desarrollar esta guerra fría, enfrentar esta guerra fría con Estados Unidos, y se gastaba una gran cantidad de dinero en la tecnología militar para poder enfrentar esta guerra fría con Estados Unidos, y también la guerra espacial, ¿no? La carrera espacial también era muy importante y cobraba una gran cantidad de recursos, por lo que la URSS va dejando de ser tan sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Otra de las cuestiones que era muy importante y que gastaba mucho dinero, como lo vemos ahorita en la intervención estadounidense en Afganistán, era precisamente su propia invasión a Afganistán, que le costaba una gran cantidad de recursos y de dinero a la URSS, y que ya para 1985, cuando llega Gorbachev a la presidencia del Partido Comunista, es decir, a la dirección o al liderazgo del país como tal, va a renunciar en un discurso a la carrera armamentista, va a tratar de modificar todos estos flujos de efectivo, de dinero, que se estaban destinando en competir directamente con Estados Unidos, y uno de los puntos que menciona es la salida de Afganistán, precisamente para poder solventar o hacer frente a esta crisis económica. Gorbachev va a ser el primero que va a empezar a recortar financiamientos y ayudas a las repúblicas del bloque comunista, y obviamente va a haber una gran cantidad de descontentos, ¿no? Entonces en la URSS se va a cambiar esta perspectiva y esta política económica que había sucedido a lo largo de toda la Guerra Fría. Ya para 1986, como decíamos, Gorbachev incluso menciona que no va a atacar ninguna revolución. Acuérdense que también algunos países de Europa y de Europa del Este tenían regímenes socialistas, y ya a lo largo del tiempo se habían dado algunas revoluciones. Esto lo vemos precisamente en el capítulo de Europa posguerra, de la posguerra, en donde Hungría y otros países la gente empieza a rebelarse en contra de los diferentes sistemas socialistas, y el ejército soviético había intervenido, cuando no el ejército de cada uno de los países, obviamente con el apoyo de la URSS, intervenía y masacraba a todos estos intentos de revolución. Y bueno, Gorbachev en este año, en el 86, dice que ya no va a atacar ninguna revolución, ya no va a invertir más en el ejército para poder enfrentar este tipo de movimientos. Y bueno, también es una carta abierta para quienes quieren volver a desafiar al gobierno y a manifestar su inconformidad con el régimen socialista, ¿no? Suceden estas últimas dos cosas, bueno, no son últimas, pero suceden estas cosas a la fecha en la URSS, en lo que actualmente es Rusia. Va a suceder la perestroika, que va a ser esta apertura económica de tener una economía centralizada y de corte comunista. Va a haber ahora una economía mixta que permite que haya algunos sectores de la economía que van a poder recibir ingresos, o van a poder recibir capital extranjero, inyecciones de inversionistas privados para poder desarrollar su función, con la excepción de las industrias clave, como la industria eléctrica, como la industria del petróleo, etcétera. Las industrias que son de carácter de seguridad nacional van a seguir siendo administradas por el gobierno. Sin embargo, va a abrir esta economía a un sistema mixto. Y por el otro lado también la Glasnost, que fue un movimiento en el cual se busca liberar las expresiones a la prensa. Se va a permitir que la gente pueda manifestarse en huelgas y en protestas, y va a haber transparencia, o va a haber un proceso de transparentar los medios de comunicación, para que así pueda haber una libre expresión en lo que todavía seguía siendo la URSS. Por cierto que también en 1982 es cuando Estados Unidos va a comenzar a repartir entrenamiento a los mujahidines por medio de la CIA. La CIA va a empezar a tener campos de reclutamiento y campos de entrenamiento en Pakistán y en Afganistán también, para estos grupos que después van a formar Al Qaeda y todos estos grupos terroristas
que van a desviarse más adelante, ¿no? Ahorita en este momento son aliados de Estados Unidos. Lo que quieren hacer es derrocar al gobierno socialista, como decíamos, y ya a partir de aquí, hasta 1992, Estados Unidos va a reclutar a unos 35,000 yihadistas procedentes de 43 países islámicos, y van como decíamos, a luchar y a ser entrenados para poder enfrentar la guerra islámica en contra de la URSS, que buscaba en su sistema de gobierno establecer un sistema laico que no reconocía la religión, y obviamente estos grupos islámicos pues estaban basados en el Islam, ¿no? También se les va a empezar a dar a partir de aquí apoyo de armas. Incluso hay una foto muy famosa donde está Ronald Reagan ya en 1986 reunido en la sala oval de la Casa Blanca, reconociendo abiertamente a estos grupos, donde Osama Bin Laden va a ser el líder de estos grupos, y Ronald Reagan va a reconocerlos como el equivalente a los padres fundadores de Estados Unidos, a los talibán, o a este grupo que se va a empezar a definir como talibanes. Van a ser reconocidos por Estados Unidos, como decíamos, como los equivalentes a los fundadores del país, reconocidos legítimamente, como decíamos, con tal de que en su lucha pues busquen erradicar al sistema socialista o el gobierno socialista, que finalmente es el que estaba en disputa en este marco histórico de la Guerra Fría. En 1987, Ronald Reagan va a pronunciar un discurso muy famoso en Alemania, en donde le va a pedir a Gorbachev que tiren ya el muro de Berlín. Estamos a unos años de la caída del régimen socialista. Y bueno, mientras tanto en Afganistán va a haber un cambio de presidente. Babrak Karmal va a ser reemplazado por Mohammad Najibullah, que va a ser apoyado originalmente por la URSS, aunque ya dijimos que la URSS está en plena crisis y está tratando de salirse ya de Afganistán. El año siguiente, en 1988, va a firmar Gorbachev el Acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo en donde se establece la retirada del ejército socialista, del ejército de la URSS, del ejército rojo de Afganistán, y va a comenzar, ¿no? Por eso tenemos estas imágenes de los tanques con las banderitas que se están retirando, o están comenzando con el retiro de los tanques. Y bueno, esto es una derrota soviética, porque los mujahidines no pudieron ser derrotados, y bueno, va a dejar una descomposición social y una crisis económica en Afganistán. No hubo reconstrucción, ya no hay apoyos para el desarrollo, que antes la URSS es la que estaba financiando este tipo de cosas, y va a comenzar una descomposición importante que van a aprovechar estos grupos mujahidines, ya empezándose a conformar o a reconocer como talibán, que van a ir accediendo al poder en la medida en la que la URSS lo va liberando, ¿no? Justo como lo estamos viendo en la actualidad, se va a Estados Unidos y los talibanes toman el poder. Igualmente, en 1988 pasaba lo mismo. Ya al año siguiente, en el 89, las últimas tropas del ejército van saliendo de Afganistán, y el gobierno de Najibullah, a pesar de su cercanía con la URSS, al haberse quedado solo, pues es considerado títere de Estados Unidos. Es ilegítimo por parte del pueblo. Ya dijimos que la gente buscaba, además de su identidad religiosa y cultural, estaban totalmente en contra de la toma del país por parte de extranjeros. Y va a ser una cuestión que van a aprovechar estos grupos talibanes, ya empezándose a reconocer como talibanes, para comenzar una guerra civil. En la guerra civil, el presidente Najibullah se va a enfrentar a estas guerrillas de mujahidines que, bueno, van a tener apoyo de Pakistán desde el principio. Acuérdense que también estos grupos van a ser los que van a conformar el Talibán, y aparecen o están presentes también en parte de Pakistán. De ahí el conflicto al pedir la extraditación de Osama Bin Laden en el futuro. Y bueno, con el tiempo, a los meses, va a caer Kabul en manos de estos mujahidines, que son coaliciones de tayikos, uzbecos, y que todavía no están definidos como decíamos, el Talibán, como lo reconocemos ahora. Aún siguen siendo grupos de combatientes. La guerra civil está marcada aquí en color rojo, en el fondo color rojo. Este ya es la línea de tiempo de Afganistán, para que lo vayamos entendiendo mejor.
En noviembre de ese mismo año, del 89, de forma paralela, pues se da la caída del muro de Berlín, lo que es el antecedente de la caída del régimen socialista al año siguiente. Y esto, bueno, va a obligar, como ya dijimos, esta crisis de la URSS que evita cualquier tipo de apoyo para Afganistán, va a conseguir que al mismo tiempo, bueno, se tenga que reaccionar ante la soledad del gobierno afgano ya enfrente de esta guerra civil, ¿no? Najibullah va a renunciar formalmente al marxismo como en un intento de poderse definir para poder luchar en contra de estos grupos yihadistas, va a aceptar la economía de mercado y va a transformar a su propio partido político en un partido nacional, pero laico, como decíamos, ¿no? Este es uno de los principales puntos que están en los que están en contra este grupo de mujahidines. Y finalmente en 1991 va a caer, definitivamente ya es la disolución del régimen socialista. Aquí incluso en la línea de tiempo vemos como muchas de estas repúblicas, ex república socialista, que es lo que significa esta ex RSS, ex república socialista, se van a independizar. Y bueno, eso también lo platicamos en el curso de forma muy extendida. En el caso de Afganistán, en 1991, pues va a caer, se va a desplomar la economía de Afganistán porque van a cesar todos los tipos de apoyos, de financiamientos por parte de la URSS y también de Estados Unidos. Y bueno, el país va a quedar prácticamente abandonado y el poder disputándose entre, bueno, todavía con Najibullah al frente hasta abril de 1992, cuando va a dimitir. Y el gobierno va a pasar a manos de estos yihadistas, ¿no? Va a dimitir Najibullah como presidente de la República y va a intentar escapar a India, va a ser capturado y lo van a mantener en un recinto de la ONU que es entre comillas neutral. Lo mantienen ahí como símbolo y bueno, finalmente, mientras se va desarrollando la estabilidad y el cambio de gobierno por parte de estos mujahidines, lo tienen capturado. Finalmente cae Kabul en abril de 1992. Es la caída del régimen socialista de Afganistán. Ya no hay ningún apoyo por parte de la URSS, ya no hay ningún intento de regresar para recuperar el poder, etcétera. Y bueno, Afganistán va a quedar en manos de estos mujahidines, de estos combatientes islámicos que están divididos, como dijimos, en una gran, en grandes facciones étnicas que se tratan de poner de acuerdo, pero no dejan de estar divididas. Están divididas entre señores de la guerra, entre jefes militares que se habían pues quedado de los mujahidines de la lucha de la guerra civil, o también de personajes del ejército profesional de Afganistán que, bueno, todavía tenían cierto poder, ¿no? Al final de la guerra civil, que va a coincidir precisamente con la salida del ejército soviético y con la caída ya del régimen del socialismo, el presidente de Afganistán va a ser uno de los líderes de las facciones islámicas que luchaban por el poder, la Hatami Islami, que, bueno, como dijimos, todavía no se define un grupo en particular, aunque, como decíamos, los pashtunes son quienes van a liderar este cambio de gobierno luego de la guerra civil y son los que preferentemente van a poder desarrollar este concepto o este grupo. Va a ser en 1993 el surgimiento del Talibán, con el deseo de imponer la Sharia y mantener la paz. En 1993 van a surgir ya como una organización formal los talibanes pashtunes. Ya hemos dicho que los pashtunes son una etnia, es una minoría que fue favorecida por la organización y el liderazgo político y por eso pues tienen ese poder, aunque no todos los pashtunes son talibanes, eso es importante aclararlo, ¿no? Un talibán es un estudiante de qué dirán ustedes, un estudiante del Islam que, es extremadamente rigorista en cuanto a su aprendizaje
y a su interpretación es totalmente conservadora, ¿no? Son estudiantes y esta es una insurgencia que fue creada para enfrentar al ejército de la URSS en la Guerra Fría, como vimos hace un momento, financiada por Estados Unidos, apoyada con información de tácticas militares, con dinero, con armamento, para poder enfrentar al ejército de la URSS en plena Guerra Fría, ¿no? Que era, bueno, era el modus operandi en esos momentos de la Guerra Fría, apoyar regímenes que ayudaran a desestabilizar a los gobiernos. Y bueno, tiene apoyo este grupo de tayikos, uzbecos, pashtunes, como dijimos, son varios los grupos que lo conforman. Y como decíamos, son fundamentalistas de la rama suní de Afganistán. Bueno, obviamente de suní me refiero al Islam. Y aplican estrictamente, como decíamos, la Sharia. La Sharia es la ley islámica. Es el Corán en sentido estricto. Practican el rigorismo religioso extremo. Como sabemos, como hemos estado escuchando, las mujeres son muy reprimidas, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden salir solas, no pueden conducir, no pueden usar ropa que no sea la burka, no pueden mostrarse en público. Y bueno, tienen una serie de restricciones que los talibán actualmente han estado diciendo que les van a permitir trabajar y estudiar, y cabría hacer la señalación de que es permitido que las mujeres puedan estudiar medicina y puedan trabajar como médicos únicamente para atender a las mujeres, ¿no? Pero este es un grupo muy reducido que, digamos, entraría como una cláusula política en donde los talibán podrían mostrar esa permisibilidad del estudio y del trabajo de las mujeres, pero como les decía, es un grupo muy muy reducido, el cual no podría presumirse que habría realmente una libertad para las mujeres, ¿no? Son muy reprimidas en ese sentido, por lo menos desde la perspectiva de los occidentales, porque también es importante señalar que no todas las mujeres se sienten reprimidas, y bueno, ahí hay un debate, pero desde la perspectiva de Occidente vemos desde acá cómo es que las mujeres no tienen tantos derechos como las mujeres tienen acá en Occidente, o las libertades por las cuales se están peleando en este momento, ¿no? Para obtener mayores derechos, etcétera. También los talibán rechazan las estructuras democráticas, son estrictamente dictaduras que se imponen a la población. Están totalmente en contra de la occidentalización. Cualquier manifestación occidental está prohibida, así como la música, el cine, los ídolos de otras religiones. Se impone, como sabemos, el uso de la barba. Se aplican ejecuciones públicas, azotes y amputaciones, ¿no? Es un código muy, muy estricto, que incluso recibe críticas por parte de otros grupos igualmente conservadores, que ven que estos grupos los critican como grupos demasiado extremos, ¿no? Por ejemplo, en Irán, que también en Irán son muy estrictos, aunque son del ala chiita del Islam. Los iraníes o Irán también son considerados como enemigos mutuamente por sus diferencias ideológicas, ¿no? Originalmente el Mulá Omar fue su máximo líder, aquí está en la fotografía, y se financian por medio de la cosecha del opio, el cual producen un 92% de la producción mundial de opio. Entonces imagínense ustedes la cantidad de recursos económicos que, aunque sean evidentemente por medio del narcotráfico, pero estos recursos económicos lo que les puede permitir acceder, ¿no? Por eso es que tienen tanto poder y han podido crecer. Y bueno, estas son una de las características del talibán. Como sabemos también, como ya lo dijimos, son grupos que están divididos independientemente de la unidad que pretenden conformar. Hay muchos grupos talibanes y bueno, no vamos a entrar en detalle en este momento, pero hay varios grupos que también se disputan el poder y que pues tienen un liderazgo importante en el movimiento talibán, que bueno,
finalmente respetan entre sí. Para 1994 ya Afganistán es un estado de desintegración, aunque tenemos el gobierno de Rabbani que representa a una facción de los grupos yihadistas. Como vimos, ya el talibán se hace muy fuerte y el mulá Mohammed Omar, que fue quien organizó este grupo talibán, van a tomar algunos estados, algunas regiones del país, van tomando Kandahar en el sur. Y un año después, en 1995, la provincia de Helaf se van avanzando del sur hacia el norte. El norte es una parte que todavía no tienen controlada. Y finalmente en 1996, en septiembre, el 26 de septiembre, el talibán toma la capital, Kabul. Los talibanes asaltan la sede de la ONU donde tenían resguardado a Najibullah. Acuérdense que lo habían tomado prisionero desde el golpe de Estado. Y bueno, lo obligan o lo tratan de obligar a reconocer la frontera sur de Afganistán, esta conocida como la línea Durand, que es una frontera en el sur que no reconocen los talibán. Hay regiones donde habitan los pashtun, y las cuales están en la región de Pakistán. Y bueno, hay un conflicto ahí, no quiere firmar este acuerdo para poder reconocer esta frontera, y por lo tanto los talibán van a torturar, van a castrar, lo van a matar públicamente, lo van a colgar. Aquí está la foto, muy desafortunada esta situación. Igual a su hermano, lo arrastran por la plaza pública. Bueno, hacen una masacre en ese sentido. Lo masacran y lo exhiben públicamente, y esto va a ser condenado inclusive por el propio mundo musulmán, por el nivel de brutalidad que va a tener este golpe al gobierno, ¿no? En este caso al expresidente Najibullah. Y aquí está, ¿no? Lo tienen colgado. Los talibán asumen, como ya decíamos, el poder, tienen mucho poder, se fueron extendiendo a lo largo del tiempo. El régimen talibán solamente es reconocido por 3 países luego de esta toma del poder. Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos son los únicos países que reconocen a estos combatientes como un gobierno legítimo. Y bueno, van a llegar al poder. El mulá Omar, como decíamos, es el jefe de los talibanes, es el señor de la guerra. Es quien había recibido apoyo anteriormente por parte de Estados Unidos para poder enfrentar al socialismo, y es quien va a terminar en la presidencia, ¿no? Va a eliminar el gobierno de Rabbani, toda la presencia, y se va a imponer a partir de 1996 el Emirato Islámico de Afganistán. Aquí está la bandera. Aquí quiero aclarar esta cuestión. Los talibán van a tomar el país de Afganistán, le van a cambiar el nombre, va a ser un Emirato Islámico de Afganistán, y ellos van a ser los que se van a mantener en el gobierno. Ahora, de los talibán, de estos grupos que fueron patrocinados por Estados Unidos, van a surgir otros grupos, como decíamos, Al-Qaeda, ISIS, el Estado Islámico. Van a surgir de este núcleo, de esta raíz, y van a ser todavía más radicales que los talibán. Van a hacer algunos atentados en contra de motivos occidentales o de objetivos occidentales. Van a cometer, por ejemplo, los atentados en 1998 a las embajadas de Estados Unidos de Kenia y de Tanzania, y se van a ocultar en Afganistán. Ahí va a ser su cuartel general. Va a estar ahí Osama Bin Laden. Por eso es que Estados Unidos, luego de estos ataques de las embajadas, va a bombardear y va a lanzar misiles en Afganistán. Va a buscar reprimir a Osama Bin Laden, que decían que estaba oculto en las montañas, y lo van a estar buscando ya como una organización terrorista. Al-Qaeda y así como otras como ISIS, etcétera, van a surgir de este grupo fundamentalista que son los talibán, que también son bastante, decíamos, conservadores, ¿no? Ultraortodoxos en ese sentido. Por ejemplo, aquí para 1997 ya el ejército talibán ya tenía más del 80% del control del territorio, y habían destruido o prohibido que se emitieran la televisión. Se cerraron tiendas donde se vendían receptores de satélite, cualquier cuestión que tuviera que ver con
con reproductores de video, televisiones, tecnología o cuestión de imágenes, estaba prohibida, ¿no? Así como muchas otras cosas que ya hemos estado viendo cómo funciona, pero no eran tan radicales o no hacían atentados terroristas directamente contra estos objetivos occidentales, como lo hicieron el grupo Al Qaeda y posteriormente ISIS, que lo vamos a ver también más adelante en algún otro video, donde se establecieron ya en Siria, en la parte del centro de Medio Oriente, que tienen otra, bueno, es la misma ideología, pero es en otra región. Y bueno, en este caso entonces ya para 1997-98, Estados Unidos ya está buscando abiertamente a Osama Bin Laden, que se oculta en Afganistán y que han cometido ahí este grupo terrorista conocido como Al Qaeda los atentados a estas embajadas de Estados Unidos en Kenia y de Tanzania, que fueron los antecedentes realmente de este gran atentado que vamos a ver que se vivió en el 2001, el atentado de las Torres Gemelas, que es lo que va a cambiar la estructura definitivamente del orden mundial hasta la época. El 11 de septiembre, Al Qaeda va a ejecutar este atentado en contra de las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York. Aunque también se estrellaron aviones en el Pentágono, en Washington, y otro avión cayó en un campo en Shanksville, en Pensilvania. Y de este atentado hubo aproximadamente 3,000 personas que murieron de inmediato ahí en la caída de las torres. Y a partir de ese momento, como decíamos, pues Osama Bin Laden se volvió la persona más buscada del mundo. George W. Bush, que era el presidente de Estados Unidos en esa época, hizo un llamado internacional a la guerra en contra del terrorismo. Y esto, bueno, ya lo analizaremos más adelante, cómo legitima, cómo permite poder involucrarse o invadir el país, algunos otros países, porque de ahí también en el futuro vamos a ver cómo, bueno, en el futuro y en el pasado ya hemos visto cómo invadió Irak y bueno, otras guerras, cómo se permite poder intervenir en lugares donde considera que son de peligro para su seguridad nacional o la seguridad internacional. Y en este caso, la lucha contra el terrorismo le permite poder llegar a Afganistán, invadir Afganistán y buscar erradicar al gobierno talibán que protegía de alguna manera a la organización Al Qaeda. Y bueno, finalmente el talibán se va a reagrupar en Pakistán como una insurgencia, van a traspasar esta frontera y Bush va a comenzar esta guerra en contra del talibán, en contra de Al Qaeda y bueno, va a quitar al talibán del gobierno, ¿no? Empieza la operación Libertad Duradera, que junto con la oposición de los talibán los va a apoyar, además del ejército estadounidense y bueno, del ejército de la OTAN, van a intervenir y van a erradicar este gobierno, como decíamos, talibán, en búsqueda de Al Qaeda y de Osama Bin Laden. Muy rápidamente, ese mismo año van a tomar control Estados Unidos y la Alianza del Norte va a tomar control de Afganistán poco a poco. Y ya en noviembre se habla del derrocamiento del talibán. El Mullah Omar va a huir al sur. Decíamos que en este momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a aprobar una resolución en la cual va a permitir el establecimiento de una administración de transición en la cual el que va a ser seleccionado va a ser Hamid Karzai, que es de la dinastía Pashtun, de este grupo minoritario de los Pashtun. No era una dinastía, era una etnia que conservaban el poder, y son esta etnia y por medio de Hamid Karzai quien va a mantenerse en el poder, quien va a administrar el gobierno una vez que se derroque al talibán como tal. El 13 de noviembre va a ser ya la caída de Kabul. La Alianza del Norte, que decíamos era conformada por rebeldes que eran antitalibanes y que, bueno, estaban en contra de esta implementación de la Sharia, como lo habíamos hablado. Van a entrar a la capital y, bueno, este va a ser el derrocamiento. Osama Bin Laden huyó, la inteligencia estadounidense había determinado que estaba en las montañas de Tora Bora, que estaban en alguna de las cuevas, y fueron a invadir, a bombardear esta parte del territorio del país durante 15 días aproximadamente. Osama Bin Laden escapó a Pakistán a caballo, mientras se daba la batalla final en contra de este grupo de Al Qaeda,
que estaba pues establecido ahí, y al mismo tiempo también se derrocan a los talibanes. Los talibanes renuncian a su participación dentro del gobierno, y como decíamos, se va a establecer este presidente, Hamid Karzai, que va a estar de forma temporal administrando el gobierno, aunque poco tiempo después se va a celebrar una elección y se va a reformar la constitución. Y durante todo este periodo de tiempo, Hamid Karzai, por medio también de una reelección, va a ser el portavoz, digamos, el dirigente que va a encabezar el gobierno, y al mismo tiempo también los esfuerzos de lucha en contra del talibán, porque los talibanes se habían ido hacia la montaña, se habían replegado. Muchos de estos grupos talibanes habían cruzado la frontera y estaban en Pakistán reorganizándose, pero de ninguna manera habían muerto, ¿no? Entonces estaban a la espera de poder volver a entrar, mientras que no estuviera el ejército, en este caso estadounidense, que protegía al ejército o que apoyaba al ejército afgano, del gobierno afgano, encabezado por Hamid Karzai. Y mientras tanto pues, se repliegan, pero siguió habiendo una serie de atentados a lo largo de todo el gobierno de Hamid Karzai, y posteriormente a las siguientes elecciones democráticas, que era uno de los objetivos de Estados Unidos. Era precisamente establecer un gobierno republicano, democrático, liberal, ya saben, con estos valores occidentales, que pues permitiera darle estabilidad a toda esta zona. Recordemos que es una zona muy importante de producción de opio, la más importante del mundo. Entonces siempre es una zona muy importante, es una zona de paso en la ruta comercial, en la ruta de la seda histórica que siempre ha llevado los productos hacia Europa. Entonces es un punto, es un enclave muy importante, y Estados Unidos, como decíamos, tenía un mayor interés de poder ampliar su zona de influencia hasta este punto, y lo hace, como decíamos, apoyando a estas milicias que mantienen a raya al grupo talibán, que, como decíamos, no así van a dejar de seguir cometiendo algunos atentados y manifestándose en contra de este gobierno. En el 2011, a lo mejor se acuerdan de la referencia, Bin Laden había estado viviendo en territorio pakistaní, y bueno, le habían pedido, Estados Unidos había pedido a Pakistán que permitieran la búsqueda, que entregaran a Osama Bin Laden, que permitieran, que dieran facilidades para que pudieran buscarlo. Y esto no había sucedido, lo que hace que Pakistán sea considerado por Estados Unidos como un aliado del terrorismo, o como un país poco confiable en esta lucha que se había inventado Bush, de la guerra internacional en contra del terrorismo, ¿no? Entonces, en mayo, el 1 de mayo, se localiza a Osama Bin Laden en un complejo ubicado a 1500 metros de una academia pakistaní, y el atentado procede y le dan muerte a Osama Bin Laden en un asalto por parte de la Armada de los Estados Unidos, de un grupo selecto de los que estaban buscando a Osama Bin Laden. Y bueno, se deshacen de su cuerpo para evitar que hubiera algún tipo que provocaran algún tipo de idolatría con respecto a este personaje. Y bueno, este momento termina esta búsqueda que había comenzado 10 años antes, precisamente cuando habían sido los atentados. Se había estado escondiendo, y bueno, finalmente había terminado esta etapa de la invasión a Afganistán. Obama va a anunciar la retirada de tropas. Siempre las tropas en un territorio extranjero causan una gran cantidad de recursos, consumen una gran cantidad de recursos, y ya no era viable, ¿no? Estaba recibiendo bastante presión por parte de los legisladores, sobre todo los demócratas, para que redujera considerablemente las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Y se empieza a hablar al respecto, ¿no?, del retiro de las fuerzas de forma masiva. Se habla del fortalecimiento del ejército de Afganistán, del gobierno de Afganistán, para que pudiera mantener a raya a este grupo talibán y no le permitiera el regreso al poder, ¿no? Entonces, durante este periodo de tiempo se va a empezar a entrenar, se va a empezar a dar asesoría al ejército de Afganistán, con recursos también en cuanto a las armas.
y bueno, recursos militares en términos generales, para que pudieran ellos solos poder mantener el orden dentro de Afganistán, mientras poco a poco se empiezan a retirar las tropas estadounidenses de Afganistán. Aquí están, por ciento, el gobierno demócrata de la época, que estaba encabezado por Obama en Estados Unidos, en el momento en el que detectan a Osama Bin Laden. Un soldado informa de esto y tienen camaritas en los cascos, en los uniformes de soldado, y entonces dan la autorización para que se proceda y tomen a Osama Bin Laden y entren en donde está y enfrenten a sus guardaespaldas y etcétera. Y están en ese mismo momento, en el momento en el que están entrando, en tiempo real, están observando qué es lo que está sucediendo hasta el momento en el que asesinan a Osama Bin Laden, ¿no? Aquí está Obama, aquí está Hillary Clinton y los personajes del gobierno que estaban en ese momento viendo esta cuestión en tiempo real, ¿no? O sea, cuestión de la tecnología. En fin, a partir de ahí, 2011, del 2011, siempre se ha tenido dudas sobre la capacidad del gobierno afgano para poderse asegurar el país por sí mismos. Estaba muy de cerca los militares estadounidenses y no alcanzaban a poder transmitir este conocimiento o este poderío bélico, y los talibanes siempre estuvieron haciendo atentados constantemente, siempre estuvieron en una campaña en contra del ejército afgano, y se mantuvieron así a lo largo de los años, ¿no? A pesar de que ya se estaban, luego de esta captura y asesinato de Osama Bin Laden, ya se estaban retirando el ejército de forma cada vez más veloz. Los talibanes no cesaban su intervención. Después, también ya a finales del 2011, en una conferencia en Bonn, donde diferentes personajes y estados buscaban un plan para la transición de Afganistán, para un gobierno que fuera autosuficiente y seguro, y eso se estaba buscando a partir del momento, ¿no? En el 2012, bueno, lo que sucede con Malala. Recuerden que Malala era una niña que vivía en Pakistán, y los talibanes de Pakistán van a atentar en contra de ella, la van a balear, de hecho, y esta mujer, esta niña de 15 años en ese momento, se vuelve un ícono, se vuelve una activista de la defensa de los derechos de las mujeres, porque lo que iba a hacer esta niña era estudiar, ¿no? Iba hacia la escuela, y fue cuando la sentenciaron. Emitieron una fatua, que es una declaración en contra de alguna persona, o es una ley que dictan los clérigos islámicos, una sentencia para matarla, y bueno, la atentan, y después es refugiada y gana el Premio Nobel de la Paz en el año 2014. Se hace una figura, como decíamos, y este atentado fue perpetrado por grupos talibanes que estaban en Pakistán, ¿no? Aquí por eso ponemos la bandera de Pakistán. Sucede esto en el año 2012, a finales, en octubre. En el año 2013 muere el Mullah Oman, quien fuera el fundador de los talibanes, aunque se mantiene en secreto su muerte durante un tiempo. Y muere, ya se había hablado de la muerte del Mullah Omar, Mullah Omar, unos años atrás. Incluso Estados Unidos había dicho que lo había borrado de su lista de terroristas más buscados en el mundo. Sin embargo, desmienten esta información los talibán y afirman que su muerte se dio ya en el año 2013. Y bueno, siguen presentes los talibanes en Afganistán. Las fuerzas afganas asumen el liderazgo por primera vez ya en junio de ese mismo año, el 2013. La OTAN ya les empieza a pasar parte del problema, el control, digamos, el problema del enfrentamiento con los talibán, y el control de los distritos en los cuales la OTAN pues tenía cierta seguridad. Se las va pasando al ejército para que el ejército tome estos lugares y mantenga la seguridad, ¿no? Sin embargo, como decíamos, el ejército afgano pues es un ejército joven, de muchachos, de gente joven que es inexperta. Y bueno, los talibán tienen, a pesar de que tienen un número menor de soldados, de combatientes, son mucho más experimentados.
En el 2014, Obama ya va a volver a anunciar la retirada de más tropas estadounidenses de Afganistán. Mientras va a cambiar también el gobierno, va a llegar a la presidencia después de varias reelecciones del presidente anterior. Ashraf Ghani va a ser presidente, un economista, ministro de finanzas. Como ya sabemos perfectamente, tenía vínculos muy estrechos con Estados Unidos, lo que lo hacía ser percibido por parte del público en general. Los afganos en general lo veían como un títere de Estados Unidos, y no era muy popular. En ese año también la OTAN va a poner fin a las maniobras de ataque en el territorio, va a finalizar sus operaciones en Afganistán y se van a retirar las tropas de la OTAN, que como sabemos están conformadas por soldados de distintos países que conforman la Organización del Atlántico Norte, y se van a retirar todas estas tropas poco a poco. La movilización tarda, la logística de la misma aunque es muy rápida, pero no es inmediata. Entonces tarda algunos días, algunas semanas en que se vayan desplegando todas estas tropas, llevándose consigo toda la producción armamentística y lo que conlleva con sus bases militares, etcétera. Y en el momento en el que se empiezan a retirar, aunque todavía hay un gran número de tropas, sobre todo estadounidenses, que siguen en puntos estratégicos, controlando y dirigiendo esta evacuación de las otras tropas, ya para principios del año 2015 va a resurgir el Talibán, que estuvo, como ya habíamos dicho, replegado en territorio pakistaní en el sur de Afganistán. Resurge con ataques suicidas en contra de las sedes del gobierno afgano, obviamente en una afrenta de inconformidad con respecto al gobierno que estaba quedándose solo, porque ya habían anunciado que se iban a retirar. Y al mismo tiempo también ISIS, el Estado Islámico, van a comenzar operaciones en Afganistán, sin tener ninguna consideración del gobierno afgano, de los militares afganos, ante este inminente retiro de las tropas estadounidenses que ya habían prometido desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, bueno, el Talibán se empieza a reactivar, y por otro lado, Estados Unidos busca tener pláticas de paz con los talibán, para poder garantizar de alguna manera lo que quería Estados Unidos desde el principio. Siempre fue el que los talibanes no tuvieran un vínculo directo con estos grupos terroristas, Al Qaeda y el Estado Islámico, que son los que habían atentado directamente en contra de Estados Unidos. Y de esa manera, bueno, iba a haber un intercambio de reconocimiento del gobierno y del grupo talibán. Entonces, lo que les queda es entablar pláticas de paz para poder definir este retiro. Y es en el momento, en el 2017, cuando llega a la presidencia Donald Trump. Donald Trump tenía una política exterior muy particular. Al principio de su mandato, inmediatamente atacó varios puntos en el mundo. Atacó a Siria, atacó a Afganistán, hizo estallar en Afganistán en contra de ISIS en abril, el 13 de abril del 2017. Él asumió la presidencia en enero, y en abril lanza la bomba madre en contra de ISIS, en contra de un territorio en donde estaban asegurando la zona el ejército. Y entonces suelta esta bomba que se llama bomba madre. Es la bomba madre porque es la bomba más poderosa que no sea nuclear. La que le sigue es la nuclear. Y entonces desató esta bomba muy poderosa en ese territorio, matando a varios dirigentes de ISIS, más de 90. Y bueno, con esto se presentó Donald Trump ante el mundo en el 2017, ya cuando teníamos esta perspectiva del retiro de tropas tiempo atrás, ¿no? La guerra en Afganistán ya llevaba casi 20 años, y Estados Unidos había gastado $2 billones en Afganistán sin obtener realmente logros políticos o estratégicos considerables, ¿no? Realmente, en el momento en el que Estados Unidos retirara el ejército, se iba a caer toda esta estructura del sistema militar afgano, que realmente no tenía fuerza.
y pues no había valido realmente nada, ¿no? La guerra ya no era nada popular y ya desde Obama ya habíamos visto que que se había mencionado y que se había prometido que se iban a retirar las tropas de Afganistán, las tropas estadounidenses de Afganistán. Y llegamos, bueno, al 2020, aquí está Donald Trump, comienzan las conversaciones de Doha. Estados Unidos promete salir de Afganistán, ya se tenían reuniones directas con el Talibán para mantener la paz y se había establecido sobre todo un calendario con el objetivo de, como decíamos, retirarlo. Estados Unidos manifestó el objetivo que era el evitar, como decíamos, que el Talibán tuviera vínculos con grupos terroristas que ya estaban identificados como Al-Qaeda, que es quien había atentado contra las Torres Gemelas de Estados Unidos, y contra ISIS, que tenía también plan de establecer un califato en la zona centro del Medio Oriente, en Siria. Bueno, esto era lo que principalmente se estaba defendiendo con el establecimiento de las tropas estadounidenses en Afganistán, no tanto así la creación de una república democrática afgana, que bueno, es lo que dijo el gobierno una vez que se están retirando, que ellos no habían prometido establecer un país estable, sino únicamente mantenerse, apegarse al objetivo principal, que era evitar que estos grupos terroristas tuvieran vínculos directos con el Talibán. Y los acuerdos de Doha, bueno, ahí están algunos puntos principales. Es un acuerdo de liberación de prisioneros talibanes por parte de Estados Unidos, que, bueno, eso es lo que se acuerda. Estados Unidos también iba a levantar algunas sanciones a líderes talibán. Iban a ser las fuerzas afganas las que tomarían el control del país, el ejército afgano, las milicias que habían sido entrenadas por parte de Estados Unidos, no los talibán. Iban a tomar el control del país, se iban a celebrar, en teoría, elecciones democráticas que pudieran establecer este tipo de sistemas, ¿no? Que pudieran legitimar el gobierno una vez que Estados Unidos se retirara. También se estableció la retirada de las tropas aliadas el 1 de mayo del 2021 y Kabul no participó en las conversaciones, ¿no? Únicamente se le delegó la responsabilidad de mantener la paz. Pero en estas conversaciones de paz entre Estados Unidos y Afganistán no hubo representantes del gobierno afgano. Aún así, poco tiempo después, Donald Trump sorprende, Estados Unidos sorprende con un bombardeo a posiciones afganas que habían atacado previamente al ejército afgano. Y bueno, antes de retirarse, hace este último ataque a posiciones reconocidas talibán, ¿no? En julio comienza la retirada de tropas de Estados Unidos. Ya tenemos aquí la imagen del tanque. Llegamos aquí al presente. Estamos ya en el año 2020, como lo estábamos señalando. Aquí está el mes, marzo, cada una de las semanas. Abril 2020. Las conversaciones en Doha no fueron en un solo día, sino que fueron a lo largo del tiempo. Por eso aquí vemos a los representantes estrechándose la mano y después vemos a Mike Pompeo, que también visita y tiene conversaciones con el portavoz de los talibán. Están en conversaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, de los meses. Se están poniendo de acuerdo, se están organizando. Como decíamos, la retirada del ejército, son miles de efectivos que se van a retirar, miles de elementos que tienen que ver con la producción, como decíamos, con las armas y con los campamentos en los que están viviendo los soldados. Toda esta logística lleva un tiempo. Y bueno, se están comenzando a retirar. Ya por eso veíamos, como decíamos, el tanque con la bandera estadounidense que están retirando. Y pasó lo que había pasado hacía un tiempo, y sobre todo también cuando se retiró el ejército de la URSS en su momento. Inmediatamente que se retiran las fuerzas, los combatientes talibán empiezan a manifestarse y empiezan a hacerse presentes, a tener atentados en contra del gobierno, a no respetar los acuerdos de paz. Una vez que ya se había empezado a agilizar el movimiento de los talibán, del ejército estadounidense retirándose de Afganistán, y de esa manera se manifiesta, ¿no? Ya para el año 2021, que es ya este año, es este presente, como decimos, aquí estamos avanzando en la línea de tiempo particular de Afganistán, y aquí estamos, como saben, en la línea de tiempo de escritorio internacional del lado derecho, en la forma horizontal
en la que podemos ver también algunos otros países vecinos, la lógica de lo que fue sucediendo a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas del año 2020. Ya estamos aquí en noviembre del año 2020, la semana 45, 46, etcétera, diciembre. Aquí veíamos el conflicto de Nagorno-Karabaj, que también tiene que ver con esta disolución de la Unión Soviética, y cómo el equilibrio de poder se vuelve a reestructurar una vez que ya no existe este gran poder que era la URSS, que mantenía a raya a todas las diferentes coaliciones o todos los diferentes países que había conformando a estas repúblicas antes socialistas, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos alcanzando el presente, ya estamos en el año 2021, en marzo, en abril, y decíamos que para el año 2021 no pudo nacer el Afganistán moderno, que en algún momento se habló. Ya dijimos que Estados Unidos dijo que no quería, que su objetivo no había sido establecer una república democrática, etcétera, pero por otro lado también se buscaba establecer una modernidad en Afganistán que permitiera pues el mínimo desarrollo tipo occidental, porque también eso es muy importante. Occidente cree que su forma de desarrollo es la única forma de desarrollo que existe o que reconoce válida, y bueno, es un debate también. Sin embargo, pues finalmente no hubo instituciones sólidas que pudieran mantener la seguridad y los avances que se tuvieron en materia de seguridad a lo largo del tiempo. Tampoco va a haber, una vez que se retire Estados Unidos, no va a haber apoyos económicos. También estaba su economía mantenida, decíamos, en alfileres, ¿no? Con alfileres, apenas tenían que sostenerla desde afuera, porque si la soltaban se caía. Y bueno, el desempleo de inmediato subió al 40% de la población desempleada. Hay un problema muy grave acerca de los refugiados. Hay más de 3 millones de refugiados en países vecinos, en Pakistán, en Irán, en diferentes lugares que están rodeando todo el territorio de Afganistán. Los países vecinos, aquí por eso son estos personajes que están retirándose, ¿no? Que son refugiados, que no quieren, pues en principio están escapando de la guerra, y ahora que el talibán empieza a tener cada vez más poder, aquí llegamos al presente, ya estamos en agosto, en la semana número 35 del DOI, la semana pasada 34, que fue cuando los talibanes tomaron el control y el poder en Afganistán. Decíamos que se agravó el problema de los refugiados que huyen específicamente de este fundamentalismo o de este gobierno tan ortodoxo, tan conservador y tan brutal que ya se había manifestado años atrás, ¿no? Lo que tiene la población en común es que tienen un sentimiento anti-yanqui. Ya decíamos que ningún ejército extranjero que dure mucho tiempo en un país va a tener algún tipo de legitimidad o de reconocimiento. La población siempre lo va a sentir como un ejército invasor, independientemente de lo que hagan ahí. Y esto es algo que tienen en común, no únicamente en Afganistán, sino en una gran parte de la población de Medio Oriente. No quieren la cultura impuesta por parte de Occidente, ¿no? Ya no digamos específicamente Estados Unidos, pero Europa y los países Francia, Reino Unido, que han intervenido directamente en la cultura, en lo que ellos consideran inapropiado para, en este caso, un régimen fundamentalista como el de los talibán. La cultura occidental les ofende, ¿no? En principio. Entonces, lo tienen muy en común. Tienen un enemigo en común, la población afgana, ya sean talibán, ya sean miembros de Al Qaeda, ya sean miembros de otras organizaciones. Todos rechazan la presencia de Estados Unidos en el país, ¿no? Entonces se están retirando. Estados Unidos ya en abril se empiezan a revisar los costos, por eso decimos que fue una guerra un tanto inútil. Se costó $300 millones por día desde el 11 de septiembre del año 2001. O sea, $3 billones que se han gastado en la guerra de Afganistán, que finalmente no recayeron en un desarrollo o en una infraestructura real y poderosa a la que tenga acceso la gente, los afganos, sino que pues se fue en la guerra, ¿no? En todo lo que implica la guerra, se fue el dinero.
y se empiezan a hacer números, ¿no? Aquí tenemos 2.500 muertes de soldados estadounidenses muertos en Afganistán en la guerra, 4.000 muertes de contratistas civiles de Estados Unidos, 69.000 policías militares afganos muertos, 47.000 civiles muertos, 51.000 opositores del Talibán muertos. Estas son las cifras de la guerra hasta ese momento, lo que costó con respecto a las vidas humanas. Y bueno, se empiezan a retirar y, como decíamos ya anteriormente, el Talibán y Al Qaeda comienzan inmediatamente a tener atentados directamente en contra del gobierno. Los talibanes se van ganando poco a poco el control de las provincias ya a finales del mes de mayo, que van avanzando, en mayo y en agosto, entre mayo y agosto, van avanzando conforme el ejército de Estados Unidos se va retirando y van dejando solos a estos combatientes del ejército afgano. Como decíamos, son muy jóvenes y sin experiencia. Y bueno, va avanzando el Talibán, van ganando provincias poco a poco. Y lo curioso es que van ganando provincias de forma pacífica, no tienen realmente que intervenir. Su poder es bastante visible y únicamente negociando han podido estar ampliando la toma del territorio por el que van caminando, y se van acercando hacia la capital, Kabul, la cual también toman el parlamento, toman la televisión nacional. Y ahí es donde vemos estas imágenes del presidente Ashraf Ghani abandonando el país en helicóptero, que nos recordaban mucho este abandono de Saigón también en el momento en la guerra de Vietnam, cuando también Estados Unidos abandona el territorio y finalmente no pueden contener a los ejércitos del norte, de Vietnam del norte, y el socialismo termina apoderándose de esa región. Y al presidente no le queda otra también más que huir en helicóptero, ¿no? Para salvar la vida. Y en este caso lo mismo, Ashraf Ghani el 15 de agosto abandona el país, y pues es un triunfo del Talibán, quien ahora vuelven a tomar el poder. La República Islámica de Afganistán deja de existir y se le cambia, o está en proceso de, pero bueno, ahora el nombre del territorio es Emirato Islámico de Afganistán. Y ahora cambia completamente todo la estructura del gobierno, del poder. Los talibán pues van a asumir el poder. En primer lugar, ya tenemos aquí un personaje que es el vocero talibán. Hay varios voceros y varios personajes que estuvieron en presencia en Doha, cuando se hicieron las conversaciones con Estados Unidos. Y bueno, hay aproximadamente 85.000 soldados talibanes activos que tienen el control prácticamente de todo Afganistán, y que pues han creado un clima de caos y de temor, porque evidentemente los talibán, con todo el historial que hemos visto de lo que han hecho, pues la población teme mucho por sus libertades, ¿no? Inmediatamente las mujeres temen por su libertad, por su derecho a poder estudiar, a poder trabajar, etcétera. Y bueno, esto es lo que ha estado sucediendo, esto es en lo que vamos hasta ahorita. Ahorita vamos a ver rápidamente quiénes son estos líderes talibán, ya las caras físicas de este grupo de personajes que ya tienen el poder, pero que bueno, han cambiado por completo. Pues ya es la realidad de lo que sucede en Afganistán. Y la geopolítica de la región, porque vamos a ver también cómo es que otros países van a reaccionar ante pues la salida del presidente Ashraf Ghani y la toma de Kabul y prácticamente de todo Afganistán por parte de los talibán. Bueno, aquí están estos 6 líderes principales de los talibán, que ahora van a conformar el gobierno y bueno, por lo menos ahora sustentan el poder. Y vamos a ver rápidamente cuál es la posición de las principales potencias o los países que están alrededor también de Afganistán. Vamos a empezar con Rusia. Los talibanes son considerados como terroristas desde el 2003 por parte de los rusos. Se han tenido conversaciones, no se cierran por completo, porque finalmente apuestan por hacer alianzas con los talibanes, aunque no van a reconocer los rusos al gobierno hasta que, bueno, haya un
una legitimación por parte de otros países y bueno, por ahora se lo están pensando. En Irán, bueno, también consideraba hostilidad hacia los talibanes y era una cuestión que compartía con Estados Unidos y con el resto del mundo prácticamente, pero se ha hablado de la presencia de la Guardia Revolucionaria de Irán que apoya en secreto a los talibán. Entonces, vamos a ver también cómo se desarrolla el gobierno y qué lazos tiene con este gobierno iraní. China, bueno, China es un caso muy particular porque es una potencia que está repuntando en cuanto a su importancia y a su influencia en la zona. Tiene intereses económicos muy importantes en Afganistán, es el inversor principal de la tecnología de telefonía y tiene también interés en el cobre que puede existir en este país, en Afganistán. Además, como decíamos al principio del video, Afganistán está justo en medio de la nueva ruta de la seda, por lo cual China busca que haya estabilidad para que pueda manejarse el flujo del comercio por este lugar. Y bueno, la voluntad la tienen para trabajar con Talibán. De hecho, China ya ha dicho que tiene acercamientos con los gobiernos, con el gobierno y con los Talibán precisamente. Y una cuestión muy importante es que al salir Estados Unidos de la zona, deja abierta la puerta para que China pueda tomar su lugar y entonces tenga una gran presencia e influencia en la zona. También el gobierno chino quiere eliminar a los grupos extremistas uigures, que como saben en últimas fechas han sido protagonistas también de las noticias. Los uigures son minorías musulmanas en China, que como platicábamos con el régimen socialista de la URSS, lo que tienen en contra es el laicismo y por lo tanto es una minoría perseguida. Los grupos talibanes podrían fortalecer la posición de estas minorías uigures en la frontera con China y es algo que este país quiere evitar. Pakistán, bueno, Pakistán ya hemos dicho que había reconocido el gobierno talibán hacía ya 20 años. Tiene esta línea fronteriza que comparte con Afganistán, la línea Durand, que pues está llena de diferentes etnias y poblaciones de diferentes bandos que están desplegados a lo largo de toda la frontera y bueno, los pakistaníes temen que el gobierno talibán les haga una invasión para poder reivindicar estas fronteras a su favor. Estados Unidos, bueno, uno de los principales motivos, además de la impopularidad de la guerra, para salir de Afganistán, había sido que quería recortar el gasto. Ya vimos cuánto ha estado costando una de las guerras más largas y más caras de la historia de Estados Unidos. Y bueno, se querían ir dejando un país no desarrollado, no moderno. Joe Biden dijo que Estados Unidos quería evitar vínculos del Talibán con Daesh y con Al Qaeda, con estos grupos terroristas, y no construir una democracia y no modernizar Afganistán. Por lo tanto, la construcción de infraestructura que se hizo en ese momento fue una infraestructura estratégica y militar. Y bueno, Estados Unidos está saliendo de la zona, como dijimos, dejando el lugar, el vacío de poder para que otra potencia lo tome, ¿no? India, bueno, también tiene una gran inversión en la infraestructura de Afganistán en cuanto a la electricidad. India es donador de Afganistán y también temen que los grupos talibanes puedan causar caos en Cachemira, que es una región que también busca independizarse, que actualmente está administrada por India. Y también India teme este aumento de la presencia de China en la región, porque es más bien aliado de Estados Unidos. El vicepresidente Amrullah Saleh de Afganistán y por otro lado Ahmad Massoud están encabezando una resistencia anti-talibán, que son las únicas dos tendencias que por el momento se han manifestado en contra del Talibán y parece que van a estar luchando en el norte de Kabul, en el valle de Panjshir, en contra de este movimiento, este gobierno talibán, que aún no han mostrado directamente la violencia en contra de la población, pero que bueno, todo el mundo teme por los antecedentes que se tienen y por bueno, la ideología que se sabe que los tienen los talibán. Se han pactado varias fechas, como decíamos, para el retiro final de todas las tropas por completo de todos los grupos de la OTAN
y de los países que conforman este ejército de la OTAN. Y bueno, se había marcado el 11 de septiembre, precisamente 20 años después de los ataques de las Torres Gemelas, como una tentativa fecha final. Todavía se están retirando los ejércitos. Y bueno, en eso estamos hasta ahora, que es la semana número 35, que el talibán ha entrado totalmente en este país.